Todos sabemos que el poeta peruano César Vallejo ha sido una gran influencia en la literatura peruana y en la literatura universal, pues él ha sido capaz de llevar la vida cotidiana a sus obras y representarla de manera sublime para captar la atención de los lectores. Es por ello que le damos la bienvenida para hablar sobre la vida y obras de César Vallejo. Y hablaremos sobre distintos aspectos de la obra tuxtena, además de ver cómo esta obra se ve reflejada en la cruda realidad de la sociedad peruana. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892, fue criado y educado en una ciudad andina llamada Santiago de Chuco, que se encuentra ubicada en la Serranía de la Libertad. Don Francisco de Paula Vallejo Benítez, su padre, fue párroco del pueblo Santiago de Chuco, una persona defensora de asuntos judiciales. Él era caracterizado como alguien íntegro por su decencia que tenía. Doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, su madre, fue hija de un sacerdote español. Era una madre muy cariñosa y afectiva. Se dedicó a la crianza de sus hijos para que sean educados y humildes y puedan demostrar respeto y honestidad. El ambiente familiar era laborioso y tradicional. Un dato muy importante que podemos apreciar de la familia Vallejo es que el menor de los hermanos era César Vallejo. Además los clasificaban por diferentes edades, siendo los 4 primeros hermanos mayores, los 4 menores y el Benjamín el último, y así poder diferenciar las edades de los hermanos. Vallejo empieza sus estudios primarios a la edad de 8 años en su pueblo natal Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego se iría a Huamachuco para continuar con su educación secundaria en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Vallejo inicia sus estudios universitarios en 1910 en la Universidad de Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios y regresar a Santiago. Apoya a su padre, el cual en ese entonces desempeñaba el cargo de gobernador, en los expedientes y transmisiones de papeles. Hace contacto directo con la realidad que vivían los obreros andinos de la mina Quirubilca, donde empieza a ver la injusticia que había, que tiempo después lo redacta en la obra El Tuxteno. En 1913 nuevamente retoma sus labores universitarios y al mismo tiempo fue profesor en el Centro Escolar de Varones número 241. Empieza a publicar poemas en 1913. Le dieron el nombre de bibliotecario de la Sociedad de Preceptores de Trujillo. Se vincula con la literatura trujillana, en el cual están Antenor Orrego y Víctor Raúl de la Haya de la Torre, constituyendo el Grupo Norte. Se gradúa en 1915 del bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1918 viene una etapa crítica para Vallejo. El fallecimiento de su madre le causa depresión. La recuerda como una persona buena y cariñosa. Después escribe poemas dedicados en su memoria. Otilia, uno de sus amores, le inspiró a escribir varios poemas de Trilce. A finales del año 1920 fue injustamente encarcelado, pero fue liberado después de 105 días. Después de tantos acontecimientos tristes, Vallejo en 1923 emprende su viaje a Europa, obteniendo así un puesto de trabajo como corresponsal en la empresa de los grandes periódicos iberoamericanos en 1925. Se ocupó en fundar la literaria alternamente a la profesión periodística, que lo hizo en prolífico articulista. Contribuye con la Revista Mundial de Lima y fue por primera vez a España en 1925. En 1926 creó con Juan Larrea la revista Favorables, País, Poemas. Y en 1927 conoció a su esposa Georgette. Influido por el marxismo, Vallejo visitó la Unión Soviética en 1928 y regresó después de un año en compañía de su esposa. En 1930 el poeta fue destituido de Francia por sus actividades políticas, estableciéndose en Madrid, donde publicó la segunda edición de Trilce. Vallejo se asoció al Partido Comunista de España y publicó su novela El Tuxteno en 1931, tributaria del realismo socialista. Por última vez visita la Unión Soviética, viaje que sería el origen de su libro Rusia en 1931. El viernes 15 de abril de 1938, Vallejo fallece en París. Por otro lado, ¿de qué manera Vallejo se compromete con la comunidad indígena peruana? En la obra El Tuxteno, publicada en 1931 en Madrid, España, César Vallejo se compromete socialmente para expresar mediante su escritura la injusticia social que sufría la comunidad indígena en Santiago de Chuco y del Perú. Por este motivo, durante la trama nos relata una diversidad de situaciones en las que el indígena es obligado, castigado y explotado por una clase superior. Asimismo, se evidencia la diferencia con respecto al trato que tiene una mujer indígena a la de una mujer de clase superior,
puesto que son incluso más vulnerables que un indígena varón, ya que llegan hasta ser ultrajadas e incluso asesinadas. Es por ello que al culminar su obra le da un final abierto que nos refleja las iniciativas revolucionarias que debe tener la comunidad indígena contra las injusticias que sufren. Además, ¿qué incentiva a César Vallejo a redactar su obra El Tungsteno? César Vallejo, en su estadía por Europa, redactó su obra El Tungsteno, inspirada en lo que pasó durante su adolescencia en las minas de Quirubilca, de donde sale el nombre de las minas de Quivilca. Asimismo, toma en cuenta las injusticias por la explotación y los castigos que sufrían los mineros indígenas por sus superiores, mediante el cual se compromete a mostrar la realidad que sufre la comunidad indígena en el Perú. Por otra parte, su nueva ideología marxista, la cual fue adquirida en su viaje a Rusia, se ve reflejada en esta, ya que lo llevó a realizar una novela proletaria con un interés en la construcción de un Perú igualitario, apoyando a la comunidad indígena. Además, se inspiró del entorno revolucionario en el que se encontraba inmerso, dando alas a aquellas ideas de igualdad que deberían ser trasladadas al contexto peruano. ¿Cómo se representa a la comunidad indígena en la obra El Tungsteno? La trama de esta obra se muestra a los soras, los indígenas del pueblo, quienes representan en el contexto de César Vallejo a los indígenas de Quirubilca, en quienes Vallejo retrata como seres ignorantes ante su realidad, puesto que son utilizados por una clase social superior. De tal manera que refleja la injusticia que vivía el pueblo indígena del Perú. Además, se evidencia un cambio en la actitud de los personajes indígenas al pasar de la trama con respecto a las injusticias que sufrían. Es por ello que al llegar al final hay luces de una revolución para levantar los derechos de la comunidad vulnerable. El Tungsteno nos permite reflexionar acerca de nuestra realidad. En primer lugar, nos permite pensar acerca del trato que se tenía a una mujer perteneciente a un estatus bajo como una mujer indígena, a quien abusaban, maltrataban, explotaban, domesticaban y sexualizaban en aquel entonces. Por otra parte, nos permite comparar en el presente un gran avance con respecto a la igualdad de género y el derrumbe de las clases sociales, al que nos presentan en la obra. De la misma forma, la discriminación por orígenes étnicos que se realizaba era totalmente inhumano, por cómo hacían trabajar a otros individuos en condiciones deplorables y siendo explotados por una élite, siendo algo antiético e irracional. Además, nos pone a evaluar que aún existen privilegios como la evidencia en la obra, ya que los indígenas no podían acceder a una buena educación, entre otros, lo cual en la actualidad puede darse y no, ya que se trata de que aquellos privilegios desaparezcan de la sociedad peruana, buscando igualdad de oportunidades, derechos y deberes. Del mismo modo, se pone en la mesa la reflexión acerca de que en la actualidad, si bien hubo un gran proceso con respecto a la protección de los indígenas, aún falta mucho, ya que son discriminados en cualquier ámbito en el que se presente. Asimismo, nos hace reflexionar acerca del abuso de poder que es usado por muchos para lograr satisfacer sus necesidades, lo cual suele perjudicar a otros, por tanto, no es el mejor medio para llegar a un objetivo. En la actualidad, la discriminación racial y social ha disminuido notablemente, ya que hay muchos programas de ayuda para las personas discriminadas y también porque la educación actual es distinta a la educación antigua, ya que ahora en los colegios se enseñan mucho los valores de la igualdad, del respeto, etc. Por otro lado, en la actualidad hay muchos profesionales que pertenecen a familias serranas e indígenas y son un gran ejemplo de superación. Muy buenas noches, profesora Rosa. Dígame, ¿qué opina usted sobre la situación discriminatoria y racista que se sigue viendo en la actualidad en el Perú? Viendo que ante ese problema los indígenas amazónicos denunciaron al gobierno peruano por un peligro de etnocidio. Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista que estás realizando en este momento. Mira, la situación de la Amazonía en nuestra actualidad es muy dura para nuestros hermanos indígenas que luchan por sus derechos y por su dignidad y que a pesar de hacerlo no son escuchados, ¿no? Entonces esta desigualdad que prima en estas grandes, porque son grandes ciudades, también se da la xenofobia,
se da la trata de personas, la discriminación, la explotación y muchas veces hasta llegan al crimen, ¿no? Porque cuando nuestros hermanos indígenas luchan por sus derechos a través de protestas, de huelgas, que es el único medio por el cual ellos llegan a ser escuchados, muchas veces terminan muertos, ¿no? Por eso que te decía, llegan hasta el crimen nuestras autoridades o personas que manejan estas grandes empresas. Ahora, nuestra iglesia también trabaja por defender los derechos de nuestros hermanos indígenas donde se da esta discriminación, y las ONGs también, pero sigue siendo poca la labor, la ayuda y sobre todo la solución de parte de nuestras autoridades hasta del mismo Estado. Ahora, si nosotros comparamos la obra del Tuxteno de nuestro gran literato César Vallejo, es una obra, diría, muy profética porque él plasmó esta realidad que se vivía en Quivilca, donde se explotaba también a nuestros hermanos de ese lugar, donde se daba también la explotación, la trata de personas, la violación, el crimen y también las autoridades silenciadas, ¿no? Porque no hacían nada. No les aceptaban los reclamos y hasta ellos eran objeto, sabían quiénes eran, pero no se hacía la justicia, ¿no? Entonces yo por eso digo que es una obra profética que plasmó esa situación de pobreza y esa situación donde no se respetaban los derechos, y esta situación continúa. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un sistema neoliberal donde muchas veces prima el dinero, donde prima el dinero, prima el poder y por ende muchas veces va a primar la injusticia, ¿no? Y la violación de los derechos humanos. Es por eso que nuestros hermanos indígenas se pusieron su manifiesto de protesta ante la ONU por xenofobia, pero hasta ahora continúa, y el Papa también, cuando vino al Perú, vio y se entristeció mucho por la situación de nuestros hermanos indígenas, por la explotación, la discriminación, las injusticias y la falta de educación que prima, ¿no? Y tal es así que sacó un documento, ¿no?, a favor de nuestros hermanos indígenas, pero continúa lamentablemente y hay mucho trabajo que hacer de parte de nuestras autoridades. Muchas gracias por su opinión. En conclusión, César Vallejo, con su obra El Tuxteno, trata de reflejar el abuso y injusticia social que sufrían los nativos indígenas en aquellos tiempos, inspirándose en lo que él vivió mientras trabajaba durante su adolescencia en las minas de Quivilca, lo cual añadió a su arte comprometido con la sociedad, que se hace evidente en varias de sus obras. Su ideología marxista y la corriente indigenista presenta una comunidad indígena que intenta salir del contexto de vulnerabilidad y exclusión por una clase superior representada por autoridades y los dueños de la mal necesaria. Asimismo, mediante la obra se puede evidenciar ciertos aspectos de la sociedad peruana que fueron cambiando con respecto al trato indígena e incluso de la mujer. No obstante, estos aún sufren por desigualdad y discriminación. Por otro lado, la entrevista permite conocer más de cerca la situación actual de la comunidad indígena en el Perú, que Vallejo quiso empoderar para así salir de esta oscuridad.